Marta. Es un gran gusto hablar hoy con el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Diputado, yo viví en México por primera vez en 74, 75, durante la época de la administración de Luis Echeverría. Así que más de como 50 años y todavía tengo muy buenos recuerdos de su actuación en el gobierno del presidente Echeverría, y luego cuando viví durante la época del presidente Porfirio de López Portillo. De López Portillo. De López Portillo, una figura trágica en la historia de México, digo yo. Pero sí. Sí, no, entonces... Traía un entonces... drama adentro él. Sí, Era Géminis, era ambivalente. sí, Y de repente estaba tremendamente exaltado y de repente deprimido. Bueno. Sí, yo creo que antes de que me muera voy a escribir una tragedia griega sobre la historia de López Portillo. Ninguno de mis amigos mexicanos me creen, pero voy a intentar, a ver, un día me da tiempo y la inteligencia para hacerlo. Le voy a dar un tip. Vea la película 8 y medio. 8 y medio. No, se llama la película 8 y medio, que es ese personaje un poco edípico, querido por las mujeres, pero no entendido por nadie. Bueno, yo a ver si está por Netflix y si no busco en otra fuente. Bueno, gracias. Bueno, entonces, diputado, su carrera política, en su carrera de política de 50 años, usted ha sido... Un poquito más. Ha sido ministro de gobiernos del PRI, o sea, tengo una lista de los cargos que usted ha tenido. Era secretario del Trabajo, era yo secretario del Trabajo. Sí, exacto, ok. Presidente del PRI, cofundador fundador del movimiento adentro de PRI, y luego usted salió del PRI para ser cofundador de PRD, senador de PRD, 2 veces presidente de Cámara, o por lo menos 2 veces presidente de la Cámara de Diputados, y luego apoyó al presidente Fox del PAN, otro partido, el único que yo sepa en la historia de México que ha sido, o por lo menos en tiempos modernos, que ha sido presidente de 2 partidos políticos principales en México, ¿no? Pero luego, empezando en 2005, por ahí, usted empezó a apoyar la candidatura de AMLO, de López Obrador, para la presidencia. Sí, claro. En 2005, sí. Sí, y ha estado a su lado, por decir, o apoyando él desde entonces. Entonces, la primera pregunta que tengo es, pues vemos que usted ha cambiado de partido político a través del tiempo y otros cargos. ¿Y cuáles han sido los principios rectores para esos cambios y su mirada para México? Bueno, es muy sencillo, lo voy a simplificar. El PRI de entonces era un partido hegemónico, pero en su interior, como todo partido grande, el Partido Laborista de la Gran Bretaña, el Partido Liberal de Canadá, tienen varios extremos. Hay de izquierda, de derecha, de centro o simplemente camaleónicos que van cambiando de color. Desde el principio, por mi formación académica y por mis orígenes, yo fui identificado como la izquierda, un representante de la izquierda del aparato. Igual lo fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, su padre había sido y fue un gran presidente de México, digamos casi socialista. Entonces llegó un momento de este periodo de la historia que llamamos ahora el neoliberalismo, ¿sí? El consenso de Washington. Y entonces la clase política mexicana, la clase política del PRI, se empezó a dividir en ramas. Entonces, López Portillo trató de guardar todavía el equilibrio, pero como tuvo un gran fracaso económico en razón de la sobreproducción de petróleo, que cayó el precio, quedamos endeudados, se optó por un compañero mío de generación, el licenciado de la Madrid, Miguel, que había sido formado en el Banco de México, que tenía una línea ortodoxa.
Yo era entonces embajador de México en Naciones Unidas. Yo en realidad, como muchos intelectuales, no era miembro del PRI, sino de la administración. No había yo militado. Entonces ocurre que empezamos a tener posiciones distintas. A mí me tocó pues una parte muy importante de la actividad internacional, que fue el movimiento de los países en desarrollo, por lo que se llamó un nuevo orden económico internacional, ¿sí? Que fue en 75. Entonces empezamos a tener diferencias de criterio. Yo hablaba abiertamente con él. Y cuando regresé a México, varios, no solamente yo, también la gran maestra Efigenia Martínez, fue la primera doctorada mexicana en Harvard, por ejemplo, tomamos un camino distinto ideológico. Las razones siempre fueron ideológicas. No creo que haya sido ninguna por tener un puesto mejor. Dentro del sistema estábamos muy calmados. Entonces, antes de regresar de Naciones Unidas, yo fui embajador, fui miembro del Consejo de Seguridad, y lo que más me marcó es que fui electo presidente del grupo de los 77, que se formó el año 64 con representantes de América Latina, de África y de Asia. No éramos 37, éramos como 130, 140. Y eso me marcó mucho porque me encargaron un ejercicio como negociaciones económicas globales. Lo que se está discutiendo ahora, hasta dónde podemos tener un entendimiento común. No era un frente de lucha como en el movimiento de los no alineados, sino de negociación, que fracasó porque la dirección económica del mundo capitalista va en otro sentido. Entonces, bueno, de dos cosas yo me di cuenta. Primero, de que estábamos en una situación falsa, porque México criticaba a las dictaduras latinoamericanas, ¿sí? A Pinochet y los rebeldes, la mano blanca de El Salvador y los generales de Argentina. Pero de repente algunos compañeros míos del grupo latinoamericano empezaron a decir que México no era una democracia. Bueno, no lo era en un sentido que se respetaban las elecciones, porque era un partido tan mayoritario, pues que las elecciones eran una formalidad. Entonces, yo llegando a México, yo fundé la Academia Mexicana de Derechos Humanos en 84, con otros compañeros. Regresando, yo dije un discurso muy fuerte, que dije que nosotros necesitamos ser democráticos en lo interno y leales a nuestro principio. Una frase muy mexicana, que no podíamos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Y ahí empezó una militancia. Yo había hablado con muchos embajadores no de carrera, porque prácticamente quienes militamos en la izquierda del partido estábamos afuera ya no estábamos adentro. Y formamos un movimiento que se llamó la Corriente Democrática, dentro del propio partido. Un año más tarde ya no nos aguantaban. Entonces nos expulsaron del partido. Bueno, nos atacaron de tal manera que no nos quedaba sino renunciar. Nos llamaron caballo de Troya, etc. Entonces fundamos una corriente democrática. Esa corriente se ubicaba todavía dentro del partido, pero ya había una división, como ocurre con muchos partidos en el mundo, como ha ocurrido históricamente. Entonces, nosotros lanzamos una candidatura a la presidencia de la República, ¿verdad?, para competir dentro del partido. En sus estatutos decían que podía haber campañas internas, pero nunca había. Era lo que llamamos el dedazo, el dedazo. Entonces eso armó una situación en el país totalmente nueva, porque tuvimos más apoyo nosotros en la calle que los del otro lado, que los oficialistas. Sin embargo, hicieron un fraude histórico, el más grande fraude electoral de la historia de México, que lo hicieron antes, y después, cambiando las urnas, etc. Entonces nosotros nos declaramos en rebeldía y fundamos primero el Frente Democrático Nacional, con unos pequeños partidos, y luego el PRD de entonces. Y ahí empezó una nueva militancia. Es que yo solamente he sido miembro de dos partidos, del PRI, del PRD. Bueno,
Ahora soy miembro del movimiento Morena, pero no soy propiamente miembro del partido. Lo que pasa es que varios partidos me han apoyado, es una cosa distinta. Después de eso, pues tuvimos un revés en la práctica porque en vez de que nuestro candidato, el ingeniero Cárdenas, fuera reconocido, bueno, ganó con las artes de aquel entonces, o con las mañas, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, un hombre muy listo, un hombre muy astuto y una gente que traía el cuño perfectamente marcado del neoliberalismo, el consenso de Washington, la disminución del cuerpo del Estado, las desregulaciones, una ola inmensa de privatizaciones, pero también la apertura de los mercados, que eso quedó. Bueno, y así vino la historia. Nosotros seguimos luchando. En 88 yo fui electo senador de la República, pero éramos nada más dos, y otros dos de Michoacán que luego se añadieron. Entonces tuvimos digamos, una actuación notoria porque éramos los únicos. Entonces teníamos que debatir con todos. Alguna vez dije que ganamos todos los debates, pero perdimos todas las votaciones. Entonces, ahí, ¿qué ocurrió en el asunto de Fox? Que en México teníamos que dar un primer paso hacia la alternancia. El Vicente Fox, que al final se mostró muy frívolo, le puse como apodo el alto vacío, el alto vacío. Él y yo habíamos sido adversarios en el estado de Guanajuato, éramos del mismo estado, y él se había portado con entereza y había luchado. Entonces me pareció que si nos uníamos ambos extremos, sí, el PRD de entonces y el PAN, podríamos hacer mayoría. Ya lo habíamos hecho en la Cámara de Diputados, la primera vez que fui presidente. El doctor Cedillo, que fue presidente de México, un economista muy esmerado, pero no sabía mucho de política. Hubo una terrible devaluación, un quiebre de la banca en 1975, y él se dedicó a eso. Y concedió todas las reformas electorales. Yo estuve en 5 reformas electorales. Entonces, México adquirió, y ahora es ejemplar, un sistema electoral de una gran perfección, con todos los recursos jurisdiccionales. Entonces ya era el momento, ganamos por dos curules, por 2 escaños, toda la oposición junta tuvo más votos que el PRI. Y entonces nosotros no querían dejarnos la presidencia de la Cámara, pero éramos 2 más y la tomamos, unas escenas que se recordarán. Entonces a mí me comisionaron para yo contestar el informe de Cedillo, y ahí empezó un movimiento mucho más amplio. Por fin en 2000, por primera vez el PRI perdió las elecciones en México, desde su fundación en 1929. Claro, era una alianza entre una izquierda razonable y una derecha que era democrática. Pero bueno, Fox fue una calamidad. Luego vino lo de Calderón, que ensangrentó al país. Y luego, bueno, ya nos reunimos todos los que veníamos de la vieja guardia y apoyamos a Andrés Manuel López Obrador. En 2006 no lo logramos porque lo hicieron fraude. En 2012 no lo logramos y por fin lo logramos ahora, en 2018. Y ahí estamos en el camino. Yo volví a la Cámara de Diputados por tercera vez, he sido 3 veces diputado y 1 vez senador. Y ahí estoy en la pelea todavía. Sí, usted está muy en la pelea ahora, todavía, muy en la pelea. Entonces, quiero hablar un poco de, llegando a 2018 o 18, usted se postuló para la Cámara y apoyó mucho a la candidatura de López Obrador. ¿Y cuáles han sido sus expectativas o al principio en apoyar a López Obrador y en su cuarta transformación? Y la misma vez, ¿cuál es su concepto de usted de la cuarta transformación, como está anunciado por el presidente? Es muy buena pregunta. Bueno, yo no hablaré obviamente mal de un gobierno que
contribuye a forjar. Es más, yo le pedí al presidente López Obrador que yo le pusiera la banda presidencial, que fue hace 2 años, y lo hice. Sí, para eso necesita ser presidente del Congreso. El tema es si ya se acabó el neoliberalismo como lo llamamos o no se ha acabado. Yo tengo para mí, desde el punto de vista teórico, que no se ha acabado. No se ha acabado. Es decir, la estructura económica del país se resiste todavía a cambios de fondo. Por 4T, ¿de dónde viene la idea de 4T? ¿Cuándo empezó la campaña del 2006? El movimiento que yo formé en 2000 se llama Movimiento por una Nueva República o la Cuarta República Mexicana, si tomando en cuenta que la primera fue con el Movimiento de Independencia, la segunda con el Movimiento de Reforma y la tercera la Revolución Mexicana. Yo sigo insistiendo, yo soy profesor de Derecho Constitucional, es mi base, que México necesita ya una reforma a fondo de la Constitución, porque ya es una cantidad de contradicciones. Entonces, mi movimiento siempre estuvo por una nueva Constitución. Y ese fue el lema también de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Bueno, que espero no morirme sin dejar, cuando menos escrita, una nueva Constitución. Entonces, la situación económica y política del país llevó al presidente López Obrador a no hablar ya de una nueva Constitución, porque todo el mundo se podía espantar, decir se trata de una Constitución comunista, se trata de una Constitución socialista, y entonces empezó a hablar de una cuarta transformación, de proveer algunas pocas pero importantes para él estratégicamente, reformas a la Constitución, pero dejar un cambio en profundidad para más adelante. Entonces, la 4T viene a ser la expresión sustituta, en vez de hablar de nueva Constitución. Ahora, para mí, y ese es el tema más importante, pues necesitamos tener textos, como todo movimiento político, que acrediten, que hagan coherente, ¿sí?, un nuevo proyecto de país. Y para mí solamente hay 2 de referencia completos. Uno es la propuesta democrática que cuando éramos Corriente Democrática en el 82 presentamos. Y luego el primer programa de la Revolución Democrática, que es una cosa muy amplia que a mí me encargaron coordinar. Tiene la parte democrática, la parte económica, la parte social, la parte internacional. Esos son los documentos fundadores. Ahora, las cosas cambian en la realidad, ¿sí? Y bueno, un gobierno tiene que ser a veces mucho más pragmático en cosas concretas. El país no tiene una situación económica favorable. Esto es una verdad. Por distintas razones, el crecimiento del producto se ha estancado. Se ha estancado no como efecto del cambio político, sino una serie de circunstancias que han reducido la tasa de crecimiento del producto. Entonces, ahora hay una estimación de que podemos llegar a -7 de Producto Interno Bruto. El presidente dice pues, que no son lo más importante, dijo un discurso anteayer, que si es con justicia es mejor, pero el caso es que tenemos un problema económico serio. También el tema del petróleo. Entonces, es para mí muy importante que recuperemos los principios de nuestro movimiento, el elan, el impulso. Y bueno, y en eso estamos. Yo no hago artículos críticos contra el gobierno, pero sí tomo mis propias posiciones, porque creo que, bueno, tengo cierta autoridad moral para hacerlo. Y quiero contribuir el tiempo que me quede en seguir postulando. Cada artículo, yo publico un artículo semanal. Cada artículo es el enfoque de un problema. Por ejemplo, el problema de las pequeñas y medianas empresas, el problema de un salario mínimo vital, ahora estoy en eso, lo que creo que puede resolvernos los problemas principales. Yo creo, por ejemplo, que México está más que nada
debe orientarse hacia un salario mínimo vital, que existe en varios lugares del mundo, en vez de pequeños programas sociales, que todo tenga una base para vivir. Ese es el principal tema en el que estoy. Y estoy mucho en los temas internacionales, porque, bueno, voy a saltar un poco, pero es una conclusión principal. A mí me preocupa mucho que la gente vea lo que está ocurriendo, que es la sucesión y retroalimentación de crisis sanitaria y de crisis económica como algo pasajero. Yo no lo veo como algo pasajero. Ya se habla en México de una nueva normalidad. Yo creo que estamos muy lejos de eso y que necesitamos ajustar las instituciones del país a lo que va a venir y también las instituciones internacionales. Entonces estoy con esos temas fundamentales, desde luego preocupado por el covirus, pero yo veo la luz al final del túnel mucho más lejos. Incluso aquí tengo un artículo en que glosé lo que dijo Kissinger, que es muy interesante. Kissinger habla de un nuevo orden mundial, curiosamente. Las cosas no van a ser iguales a los sonados. No sé si sea una exageración de mi parte, un exceso de pesimismo, o al contrario, un realismo. Entonces, yo ahora trato de trabajar en cuestiones de largo plazo. ¿Qué se puede dejar para más adelante? Es de lo que estoy. Gracias, diputado. Y entiendo bien de las cosas, trabajar en las cosas de largo plazo. Entiendo también, como usted acaba de decir, que no quiere criticar en ningún gobierno, pero vemos que usted no está satisfecho y no ha estado callado en cómo se han desarrollado varios temas en el gobierno actual, por lo cual muchos dicen que usted es la conciencia institucional del movimiento Moreno y hasta del país. Y esas diferencias que vemos con el gobierno no son de menor rango, son de bases fundamentales de una democracia. O sea, si lo entiendo bien, la política. O sea, usted ha criticado cosas relacionadas con constitucionalidad, separación de poderes, derechos humanos y otros conceptos. Y a veces usted ha usado palabras fuertes, hipócritas, hasta lambiscones. Yo no sabía la palabra lambiscones, pero ya aprendí. Lechbot, en francés es lechbot. Ok. Pero entonces usted ha sido, o sea, nada callado en todo ese tema. Entonces, a ver si podemos hablar de las diferencias que usted tiene y diferencias a fondo con el gobierno actual. Y vamos a hablar, por ejemplo, hay dos temas que podemos hablar por el momento. Uno es de la política de inmigración. Usted ha criticado bien fuertemente el gobierno y también la ley de presupuesto, que es el asunto más, la papa más caliente ahora en México. ¿Quiere hablar usted con los problemas, por decir, o inquietudes que usted tiene con el gobierno actual? Bueno, primero un paréntesis. Siempre he sido igual. Es el tema. Es decir, cuando yo tuve mi primer cargo de importancia con Eliseo Echeverría como subsecretario de la presidencia. Es decir, un poco como jefe de asesores que propone discursos, etc. Y siempre fui el lado progresista, siempre estuve en diferencia con nosotros, ¿me entiendes? Cuando fui secretario del Trabajo, estallaron muchísimas huelgas y llegamos al salario más alto de la historia de México. Llegamos a aumentar en un año 23% el salario. Entonces, siempre he tocado esa posición. Yo salí del gobierno iniciado López Portillo por lo mismo, más otras intrigas palaciegas. Me nombró secretario de Educación Pública y hice un programa de grandes proporciones, considerando que todo es la educación. Le dijeron que quería coordinar el gabinete y volví a salir. Y estuve de profesor itinerante en Estados Unidos, sobre todo en la costa de California y en el norte,
la costa del Atlántico, estuve en Brasil, estuve en Argentina, viajé en Inglaterra, en Francia, viajé y traje nuevas ideas. Quiero decirme que el que yo tenga una posición no contraria al gobierno, sino que yo cubra mi papel con mis ideas, no es nuevo. Y desde luego hay gentes del gobierno que no piensan como yo, y sobre todo fuerzas externas que tratan de reducir el alcance del gobierno. Debo decir que con los secretarios de Estado, los ministros, pues con casi todos me llevo muy bien. Pero yo estoy por la independencia del poder legislativo. Ciertamente somos parte de un mismo movimiento, pero necesitamos mayor independencia. Yo me molesté ese día que aparecí en muchas redes en el mundo porque había una ley, una reforma que estábamos apoyando al presidente, pero yo cambié dos términos que me parecían mejores. Sí, sobre estos programas sociales. Decía el proyecto que nunca podían ser menores que el año anterior. Y yo puse una fórmula mejor, que se llama la cláusula de Limburgo, que es que deben emplearse todos los recursos disponibles, lo que implica reformas legales, etcétera. Pero como no tenía en línea, pues mi propia gente me atacó. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es el seguidismo. Claro, hay muchos compañeros que no tienen la formación intelectual, etcétera, porque también ha habido una tómbola, se han rifado. ¿Eh? Y yo digo que las tómbolas no tienen ideas ni ideología. Entonces, yo no es que esté contra, sino que tengo una voz propia. No voy en contra de lo que el gobierno piensa, pero puedo corregirlo, puedo hacer nuevas sugerencias. Y como toda mi vida he sido así, desde que fui dirigente estudiantil a lo largo de todo, incluso como diplomático mexicano, yo he sido 2 veces embajador en Naciones Unidas 6 años y en la Unión Europea 4 años. Y yo tuve dificultades, tensiones con las autoridades por hacer las cosas como yo las entendí. Entonces, no es que esté en contra del gobierno para nada, pero sigo siendo lo que siempre fui, un vigilante de mis ideas y tengo derecho, históricamente, porque soy miembro del movimiento fundador. Y yo no voy a cambiar. Todavía hay algunas cosas que pienso hacer. ¿Y por qué entonces no había ningún diputado que no quiero decir que no le apoya, pero usted hasta cierto punto ha estado solito en esa pelea que ha tenido sobre la institucionalidad, sobre la separación de poderes, o sea, cosas básicas, bueno, fundamentales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hay más gente en Morena que le apoya a usted en esa pelea Sí, que tiene? Me apoyan, por eso dije, ese día me subí para cambiar un transitorio y todo el mundo me dio la razón. De mis compañeros que estamos en el centro, me aplaudieron, me bajé y cuando se votó, todos votaron contra mí. Lo que estoy en contra, y lo digo con claridad, es contra la línea, que sean más papistas que el Papa. Yo sé que si algo es difícil de manejar, es una mayoría democrática. No se me explique. En el PRI había la línea y ya. Y entonces yo estoy en contra de que no se conceda un papel creativo a los diputados. Sobre todo, bueno, yo tengo cierta experiencia que me permite contribuir. Para decirlo de modo más directo, hay un letrismo, como se diría, al pie de la letra. Como viene la propuesta del Ejecutivo, así se tiene que aprobar. Si hay la menor variación de una palabra, tienen que hablar por teléfono. No sé, y es contra lo que yo estoy. Yo, por mi caso, por los años que tengo de constitucionalista y de legislador, pues tengo muchos proyectos de reformas constitucionales. Tengo, por ejemplo, ahí depositado un proyecto de política exterior de Estado, que es muy importante. De hecho, la hay en todos los países, cualquiera que sea el partido. Tengo justamente sobre migración y naturalización, tengo un proyecto. Tengo un proyecto
sobre varias cosas, sobre federalismo, que he trabajado mucho, mayor libertad y mayor recursos para los municipios y los estados. Son reformas constitucionales, pero no son de ahora. Yo he trabajado en muchos colectivos. Y entonces yo deposito esas reformas y no me hacen caso. Entonces, solamente podemos legislar en este momento votando en favor de iniciativas. Gracias. Yo era partidario en la época del presidente electo y tuvimos un grupo de fundir propuestas y de tener propuestas comunes, pero eso pues no ha ocurrido. Entonces yo sigo peleando por las propuestas que yo he presentado y que creo que van en el sentido correcto, si no las presentaría, aunque nunca sabe uno. Bueno, gracias, diputado. Entonces, pasemos un minuto al tema del día en todo el mundo, es el COVID. Y, o sea, internacionalmente, México no ha mostrado, en la opinión de muchos, la mejor cara. Entonces, se ha distinguido en dos aspectos: bajísima tasa de pruebas y protección, y el poco apoyo económico brindado a los negocios y también los pymes. ¿Usted quiere hablar un poco de la actuación del gobierno actual y qué propone usted para acelerar el manejo del tema? Pymes y economía. Bueno, México tiene en este momento muertos de funciones 4,220. Tiene confirmados 40,000. Confirmados activos 1,300. Personas estudiadas 148,497. Bueno, aquí hay dos perspectivas. Desde el punto de vista de la conducción del tema del coronavirus, para mí ha sido correcta, porque el planteamiento de los problemas ha sido correcto. Hay un viceministro, subsecretario, que se ha vuelto muy famoso, López-Gatell, que sí da seguridad y confianza. Lo que ha fallado es el sistema hospitalario, lo que ha fallado es el sistema de salud y al principio también la falta de disciplina, que ahora ha aumentado. Voy a ir a uno de los puntos. En este periodo largo, que llamamos neoliberal, por el encogimiento del Estado, se fue habiendo cada vez más agujeros en el sistema de salud. De joven, antes de estar en presidencia, yo fui secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, no el director, el secretario, daba las relaciones tripartitas. Y bueno, considerábamos que el sistema hospitalario mexicano, el del Instituto Seguro Social, pues era el más grande de América Latina, pero después ocurrieron problemas. Por ejemplo, dejó de administrar las pensiones, el Seguro Social, y las pasó a instituciones privadas. Entonces, con esos ahorros se iba ampliando el sistema médico y dejó de ampliarse. Entonces, nosotros cargamos con un déficit de la capacidad instalada de los hospitales mexicanos enorme. Nuestros médicos son magníficos. Luego, todavía hay rasgos de corrupción. Se han hecho muchos negocios. Hoy tengo en el periódico de hoy algo muy satisfactorio, que ya se detuvieron una serie de importaciones que daban la idea de conflicto de interés. Entonces, primero, está desfondado para la realidad el sistema hospitalario mexicano. Sí, ese es un punto. Entonces, lo otro, lo digo con toda claridad, puedo ser criticado por mis compatriotas. El mexicano, en general el latinoamericano, tiene dos cosas. Lo que llamamos en mexicano la chorcha y el apapacho. La chorcha es de que nos encanta estar todos juntos. Mi jefe en el Seguro Social, que era un gran doctor, me decía, en los hospitales de pueblo no necesitamos ni personal, va toda la familia, entonces le ponemos su uniforme. Se hacinan, se aglomeran en el hospital. Y luego lo que yo llamo el apapacho, que se llama técnicamente el lenguaje corporal, los abrazos. Entonces, hay mucha posibilidad de contagio porque hasta hace
yo creo que un mes más o menos, no se había llevado una disciplina concreta. Entonces, en coronavirus, creo que se empiezan a corregir, pero se necesita todavía mucho más. ¿Qué me preocupa hoy? Que se hable de una nueva normalidad. Me preocupa. Y que se están ya dando de alta municipios del país. Y yo creo que eso requiere un análisis más riguroso. ¿Hasta qué punto podemos decir que estamos venciendo al coronavirus? Solamente con dos grandes medidas. Una inversión masiva, es la primera inversión que necesita hacer, es hospitalaria. Y una gran apuesta a la ciencia. A nivel nacional y mundial, yo imagino que es una lucha elemental, que es una lucha de la humanidad, de la ciencia contra la enfermedad. Si se están investigando, si este año hay, sin una vacuna, si algunos paliativos importantes, pues empezaremos a ganar la batalla. Pero yo pienso que mientras no haya remedios eficaces, las cosas van a deteriorarse. Segundo tema, el que estoy no en desacuerdo, que tengo mi propia tesis, que coincide, yo creo, con lo que está ocurriendo en el mundo. El tema del crédito. ¿Cómo se financia la lucha, sí, al coronavirus y la reactivación de la economía? Con crédito, con crédito. No estamos, aquí en México hay un rechazo popular frente al endeudamiento, porque los gobernadores del antiguo régimen pedían créditos sin garantías, empezaban a construir obras millonarias, ganaban mucho dinero por corrupción, y hay una mala reacción contra el crédito. También tenemos la experiencia como país más débil de las famosas cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan? Le leyeron la cartilla, decían, yo le voy a prestar, pero usted hace tal y orienta la economía, lo propio del periodo neoliberal. Ahora el crédito es una cuestión distinta. En primer lugar, constitucionalmente es un crédito de la nación. No lo va a pagar esta generación, sino la garantía es los bienes nacionales. Segundo, el crédito está barato, internacional. Ha llegado a estar a 0%, o 0.1, o 0.05. Entonces, es el momento de tomar crédito. El tema que va asociado a esto es el tema del déficit fiscal. México ha luchado, como sus países, porque hay un superávit primario, que es decir, que se gaste un poco menos de lo que se tiene, pero el déficit primario tiene también que ver con el pago de la deuda. Estados Unidos está llegando, pues claro, ellos hacen la moneda, el dólar, a un 12% de déficit fiscal. Cuando yo era embajador en Europa se discutía si era el 3 o el 5% de déficit fiscal. Y ahora los países están yendo, toda Europa junta son 16%. ¿Qué más tienes? Italia, que tiene como el 7%. Entonces, hay que aceptar un déficit fiscal. Si no, no va a arrancar la economía. No nos vamos a pelear contra el crédito. Además, el Fondo Monetario está condonando deudas de los países en desarrollo. Aquí tengo un artículo sobre el Plan Marshall, lo que significó en miles de millones de dólares el Plan Marshall. Entonces no se tuvo ninguna duda. Cuando hay cuestiones de emergencia, hay que contraer los créditos que sean necesarios. Créditos con baja tasa de interés, con garantía suficiente y, bueno, créditos que sean institucionales, no usureros. Esa es una diferencia que tengo muy grande. Se piensa que no nos debemos endeudar. Y yo no creo que hay ninguna economía en el mundo que vaya a salir. Aquí tengo la cifra de lo que fue en 46. Aquí tengo las cifras de lo que fue el Plan Marshall. En el fondo fue un crédito. Entonces, otra diferencia. Yo creo que los planes y programas sociales que se han caracterizado últimamente, que fueron una idea
muy buena como militante del presidente López Obrador, luego como gobernador de la Ciudad de México y luego a nivel nacional en distintos programas, becas a los estudiantes, ¿cómo se llama? Programas para los adultos mayores, pero focalizados. Y bueno, y eso fue un esfuerzo que dio pues, mucho apoyo electoral. Pues. Yo estoy ahora y tengo prácticamente esta carpeta, aquí está, Pacto Económico y esta renta básica. Yo soy partidario de la renta básica universal en estas condiciones. La tienen varios países del mundo, incluso Brasil para los más pobres. ¿Quién es para mí el mejor ideólogo de la renta básica universal? Pues Silicon Valley, porque Silicon Valley ha venido trabajando desde hace tiempo de cara a la robótica y sabe que va a haber un enorme número de desempleados con la robótica. Entonces ha pensado una renta básica universal. Alaska lo tiene, pero etiquetado al petróleo. Otros lo tienen etiquetado por la invención científica y tecnológica. Yo creo que en estos momentos de crisis, una renta básica universal es una solución magnífica. En México hay una institución que se llama Comité Nacional de Evaluación, que sugiere que el mínimo vital es 2.740 pesos al mes. ¿Sí? Bueno, tomemos esa cifra y que todo el mundo tenga ese piso. Y se van fundiendo los programas en eso. Es perfectamente pagable. Perfecto. Entonces se van resolviendo muchos problemas al mismo tiempo. Algunos casos se requeriría una atención especial. El tema de las pymes. En México hay, todo el mundo, yo tengo las cifras mexicanas, las micro, las medias, las pequeñas y las medias empresas. El 97% son micro. Micro son aquellas de menos de 5 trabajadores, que son todos los expendios, la tintorería, la taquería, la talavertería, todo lo que se le ocurra a usted. Y esos requieren una protección. Si hay un salario básico universal, pues les toca, ¿sí? Pero además la empresa hay que defenderla como tal. Aquí hay dos vertientes. El empresario grande quiere ser ellos los héroes de la empresa chica, como si fueran los peones de un juego de ajedrez o los peatones de una guerra, las infanterías. Y entonces hay que tener una visión que no sea disruptiva, que no cree conflictos innecesarios. Es una verdad que las medianas empresas dependen más de las empresas grandes, porque son sus proveedores, no proveen al público, a la sociedad, sino y que tengan interés. Por cierto, el crédito lo paga la pequeña mediana empresa, porque le vende lo que tenga que venderle y se lo pagan después. Entonces hay que ser una cosa matizada. México, como muchos países de América Latina, pero nosotros en particular, tenemos una base fiscal muy estrecha, ¿sí? Porque hay muchísimos trabajadores por su cuenta. El tema de los trabajadores ambulantes es todavía más complicado. De los que andan en las calles vendiendo cosas es más complicado. Entonces, no están registrados. Lo primero es registrarlos. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos estemos hablando? ¿Quién tiene el padrón? Entonces, la idea que he presentado es que la autoridad fiscal, se llama SAT aquí, los registre a todos y les dé un apoyo que podría ser apoyo al trabajo, o si ya hay un salario mínimo universal, pues va con cuenta. Y cuando termine, y no creo que sea mañana, yo lo doy para largo, ya tiene a todos los pequeños expendios mexicanos en un registro fiscal. Y entonces ya fuera de la crisis les empieza a cobrar. Entonces hay que pensar, yo todo lo veo, ¿qué va a pasar? Mañana y pasado mañana y pasado mañana. Estas son algunas diferencias que tengo, pero hay mucha gente que piensan como yo. Aquí nada más en esta carpeta tengo Pacto Económico Social. Todas las iniciativas que se han presentado.
Aquí están los de los expresidentes de América Latina, aquí están 8 puntos que yo presenté, la de un grupo de universitarios, la de la dirigencia del Partido Morena, etc. Y las coincidencias son muy grandes. No es cierto que haya grandes divergencias. No es cierto. Yo estoy proponiendo que haya... Gracias, diputado. Regresando. Sí. Dime. Bueno. No, nada más, no quería interrumpirse, pero regresando por un minutico a las medidas. Si no me voy de largo, mejor. No. No quiero abusar del tiempo tampoco. No, pero del tiempo que tienes. Y también hay preguntas también de los oyentes y quiero preguntar a algunos por lo menos. Pero regresando por un momento al tema sanitario. Ya entiendo la costumbre bien linda de abrazar entre los mexicanos y eso, acercamiento social. Pero eso es algo que existe en toda América Latina, ¿no? O sea, Sí, ya sabemos. Pero entonces, mientras gobiernos de izquierda y de la derecha en América Latina, nacional hasta local, estaban imponiendo cuarentena obligatoria, severa. México nunca impuso el gobierno una cuarentena, voluntaria, y a la misma vez estaba hablando del mejor escudo que tiene México es la conciencia social. Entonces, y también con muchas quejas, como van los comentarios de los oyentes, de gran falta de cosas básicas para proteger las enfermeras y médicos. Entonces, usted todavía quiere... héroes de ruinas, sí. Sí, no, y desafortunadamente cuando en América Latina, yo estoy ahora en Colombia, por ejemplo, pero cuando hablan de la política de México sobre COVID, está asociado con Brasil ahora. Y no es una buena asociación en la mente de nadie o muy poca. Entonces, ¿todavía quiere defender la reacción del gobierno en medidas sanitarias en frente de esa crisis? Las indicaciones generales son correctas, yo lo creo. Creo que son solventes. El tema es el nivel de disciplina, es uno que tardó y que todavía tarda, es un tema. El segundo es del desfondamiento del aparato ¿cómo se llama? Hospitalario del país, al que ya me referí. Y el tercero, el que más me preocupa, es que se hable de una nueva normalidad, como ya se dice que para junio, y eso yo lo veo muy problemático. El gobierno, a muchos gobiernos en el mundo, les preocupa dar una idea de normalidad porque pareciera estar asociado al crecimiento económico. El efecto del coronavirus sobre el crecimiento económico es obvio. La gente no va a trabajar, la gente se queda en sus casas, hay muchos puestos de trabajo ahí. Ahora tenemos ya un problema con Estados Unidos, que nos están exigiendo también. México vende mucho a Estados Unidos en autopartes. De hecho, nosotros tenemos una balanza superavitaria con Estados Unidos. Nosotros le vendemos más a ellos que ellos a nosotros. Entonces, hay presiones de todos lados. Y yo entiendo que haya distintas posiciones en el gobierno. Entonces, ese es el tema. Y bueno, mi preocupación es que eso retrase mucho la solución del problema de la pandemia. Yo por eso, insisto, es que una cosa va con otra. Soy partidario de que haya de plano un salario mínimo vital. Los empleados son muchos. Bueno, si estás en tu casa, el Estado te paga por estar en tu casa, no se implica. Y alcanza para eso. Yo veo, te digo de nuevo, coincidencia bastante entre todos los actores. Yo estoy proponiendo esto que llamo pacto social. Estoy pensando una convocatoria del presidente de la República, los principales miembros de su gabinete, fundamentalmente el de salud, el de finanzas y el de economía, y luego
de una parte, los gobernadores de los estados, que no estamos viendo el problema de las localidades, que tienen sus propias situaciones que son muy distintas, de Campeche a Sonora son muy distintas. Luego los representantes del Congreso, luego los representantes del capital y la banca, los representantes de los trabajadores, los economistas y los científicos. Y que haya un Consejo Nacional que resuelva colectivamente, porque si no, de todas maneras hay varias voces dentro del gobierno que se pueden volver contradictorias. Yo creo que todo esto hay que procesarlo públicamente. Hay un Consejo Nacional de Salubridad que establece la norma, pero en materia económica no. Esto no gusta a muchos porque les suena como alarmista. Yo estoy por una política económica de emergencia. Una política económica de emergencia. Es lo que estoy preconizando. Pues muchas gracias, diputado. No nos queda mucho tiempo, No, dime. pero quiero tocar, pues quizás ligeramente, vienen de preguntas también, la relación tripartita entre México, el futuro de la relación entre México, Canadá y los Estados Unidos. Y otra cosa, y vamos a empezar con esa otra cosa. Entonces, hay mucha discusión Igual entre... Canadá, fumar. Fumar Pues, es un descanso. mira, Ese tema me importa mucho. sí. Ese tema me importa mucho. Sí, no. El tema con Canadá me importa mucho. Entonces empezamos con eso. ¿Cuál debería ser la relación entre México y Canadá? Y sobre todo, en la época ahora, cuando, o sea, no hay, me imagino que usted está más en sintonía con la política ahora de Canadá, quizás siempre con Canadá, que con los Estados Unidos. Entonces, ¿quiere hablar un poco de Son cómo... relaciones distintas. Ya. Siempre yo he sido de la opinión que independientemente del conjunto, lo que fue el Telecán, ¿verdad? Y lo que es ahora ¿cómo se llama? El nuevo acuerdo, hay una parte hay unos temas que son tripartitas, pero otros son bipartitas. Voy a ser muy concreto. Yo me precio de haber sido pionero de la relación con Canadá. Cuando yo era académico solamente hicimos reuniones con académicos canadienses y empezamos a trabajar. Primero, la teoría del sándwich o del bife. Somos los dos pedazos y en medio está Estados Unidos. Era una broma. Hicimos programas culturales de todo tipo. El primer acuerdo de trabajadores entre México y Canadá, yo lo lancé como ministro del Trabajo y todavía es vigente. Es uno único, porque nosotros preparamos a la gente y nos piden a la medida. Todavía la última vez que estuve allá, fue hace 2 años, lo fui a ver. Ahora han aparecido 2 programas más que tienen otras garantías. Yo tengo una frase. Tuvimos aquí están los papeles, una relación México-Canadá. Estuve en la reunión bilateral México-Canadá, ahí en San John, arriba, donde es el presidente del Senado. Es un hombre magnífico. Y tuvimos en el verano, ojalá que fuera en verano, si fuera St. John, ¿no? Es los mejores langostas que he tomado en mi vida. Eso. Fantástico. Yo he tomado las del Maine y las de... Bueno, es verdad. Tuvimos aquí hace poco y llegamos a conclusiones muy importantes. No tenemos diferencia prácticamente en nada. Yo tuve una frase ahí, sin polemizar sobre Estados Unidos, no es el caso. Hay temas canadienses en los que no están de acuerdo los norteamericanos y hay temas mexicanos en los que no están de acuerdo los norteamericanos. Entonces, la agenda México-Canadá se compone de todos aquellos temas en los que estamos nosotros de acuerdo, aunque los americanos no estén. No se me explica. No es ir contra la Unión de América del Norte, es ver nuestras preocupaciones comunes. Y creo que eso tiene un gran porvenir. A mí me tocó ir con el Trudeau, el padre, Pierre Elliott, en 72, como presidente de México. Y bueno, yo fui profesor también en la Universidad Laval de Quebec, porque yo me eduqué en Francia y es un problema. Y íbamos anualmente.
yo hice campaña contra el TLC en Canadá, con el, ¿cómo se llama? NDP. NDP, ¿cómo se llama? Mi Claro. amigo, que fue embajador en Naciones Unidas, Sinclair Lewis, Ajá. no me acuerdo cómo se llama, y los amigos. Entonces yo tengo muchísimos amigos, siempre fui un muy buen amigo de los embajadores canadienses, casi todos de apellido quebequeño. Y conozco bien el país, ¿eh? Lo conozco bien. Entonces, creo que es una relación muy prometedora. Por ejemplo, temas, nuevas y renovables fuentes de energía, ¿sí? Aprovechamiento del agua, ¿sí? Medidas, ¿cómo se llama?, de equilibrio social, que las tienen mucho allá. Entonces, hay que ir viendo la gama de cosas. El tema de la minería hay que aclararlo, porque aquí se creía que la minería en empresas canadienses, ¿verdad? Y como no son muy respetuosas de la naturaleza ni de los derechos de los indígenas, se les echaba la culpa. Pero ya me enteré de que son empresas que tienen su sede en Canadá, pero que no son necesariamente canadienses. Otro tema que nos separó era lo del asilo y la migración y el turismo, porque daban entrada a los mexicanos vía el asilo, que estaba muy extendido en Canadá. En cambio, para dar la visa se necesitaban una cantidad de requisitos. Desde qué color usaba la corbata tu papá. Eran muchos requisitos. Estando yo en Ottawa, nos presentaron ahí desde el balcón con los parlamentarios, y un parlamentario amigo mío dijo, ahí está Porfirio. Entonces yo les hice la pregunta desde arriba, dice en inglés, dice en francés. Es decir, nos hemos puesto ya de acuerdo prácticamente en todo. Ahora hay que explorar las posibilidades de la relación. Por ejemplo, si México hiciera un transbordador, sí, en el Istmo, sería excepcional para Canadá, porque pasaría por ahí. Para los norteamericanos menos, porque Panamá les queda más cerca. Hay una serie, sí, de, ¿cómo se llama?, de modiestrate. El Caribe. Canadá tiene una gran influencia del Caribe. Ha cultivado mucho. Entonces, como parte del Commonwealth. Yo conozco venezolanos, soy muy amigo de ellos, muchos años. Ellos tienen cubierto, por ejemplo, el Caribe Sur y dan clases de español en el Caribe Sur. Yo me comprometí como secretario de Educación de dar clases de español en Jamaica, pero tenían mucho apego a Venezuela, porque Venezuela los dotaba del petróleo. También era una especie de carga para Venezuela, porque le compraban a plazo. Pero la influencia en la región de Canadá es muy importante. Entonces es un mare nostrum, en el cual podemos hacer grandes combinaciones económicas, políticas. Bueno, a mí me tocó la época, que fue justamente cuando fuimos a Canadá, mi padre, Pierre Elliott, en que casi fuimos a abogar porque Canadá entrara a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos. Ahí está el discurso, lo acabo de releer ahora con motivo de la reunión. Canadá no quería, porque no quería en la OEA coincidir en todo con los Estados Unidos. Quería entrar con sus propias tesis, lo que afortunadamente ocurrió. Entonces, en la arena internacional, México y Canadá para nosotros ha sido hace tiempo lo que se llama like-minded countries, país de pensamiento semejante, que puede ser Austria, que puede ser sobre todo los países nórdicos, Suecia, Noruega, etcétera, que puede ser países que se ponen de acuerdo al margen de las ideologías, porque tienen, digamos, un pensamiento muy pro Naciones Unidas. Entonces, tuvimos maravillosas combinaciones. El actual embajador de México en Ottawa, sí, estuvo en lo llamado Convenio de Marrakech, que es tratado sobre la migración con un gran apoyo de Canadá. Es decir, tenemos muchísimos campos, derechos humanos, en los que en la arena internacional podemos ser absolutamente aliados. Entiendo que Canadá
es ahora candidato a miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Así es, ¿verdad? México también. Esa va a ser una gran ocasión. Posiblemente la primera vez en la historia en que México y Canadá sean miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Donde podemos tener iniciativas fenomenales, fenomenal. Eso ya no es tiempo ahora para ocuparse. Yo sigo en contacto de alguna manera con Antonio Guterres, pues un amigo mío, portugués, era discípulo de Mario Suárez, con el que yo tuve una relación muy estrecha, y de repente le mando una nota. Ahora Naciones Unidas tiene un enorme papel que hacer, en un fortalecimiento. Entonces, en esto de la forja, de la formación de un orden internacional, Canadá y México pueden hacer muchas cosas juntos. Yo lo dejo ahí. Bueno, gracias, diputado. Hablando de otro producto de Canadá y de mucho interés de capital canadiense, más de langosta, es el cannabis. Ah, claro. Y entonces ha sido una cosa muy discutida en el Congreso de México. ¿Cuál ha sido su postura sobre, o sea, cannabis medicinal para empezar, pero puede ser más amplio? ¿Cuál ha sido su postura sobre todo eso? Voy a avanzar. Voy a avanzar pensando sobre todo, la mejor experiencia para mí es la del Uruguay. La ministra de Gobernación de México es una jurista, fue ministra de la Corte, magistrada de la Corte, y ella siempre defendió el tema de la cannabis. La cannabis medicinal está autorizada bajo supervisión médica. La cannabis lúdica tiene sus asegúnes. Ya en México hay la convicción y cierta amnistía para las cadenas de abajo. Si el pequeño consumidor, el pequeño productor y el pequeño comerciante, el pequeño sembrador. Yo estoy en favor, y yo tenía un programa de televisión, he hecho muchos programas sobre eso, que debe ser, como lo fue en México en la época del general Cárdenas, tiene que haber una venta oficial. El tema de la cannabis en cuanto al consumo es de que se vende, cuando se vende, en cualquier expendio. Cuando se vende, debe haber expendios específicamente para la cannabis, ¿sí? Y que se acabe la hipocresía. Cuando yo era embajador en Nueva York, en el stationery de la esquina, había unas plantas para sembrar en el jardín, y ahí estaban las de la cannabis, se podía sembrar en el jardín y la prohibía. Debe haber un control, debe haber una serie de permisiones y prohibiciones. Por ejemplo, los adolescentes, hay una permisibilidad para 8 miligramos. Entonces, tiene que ser regulada pero permitida. Eso es lo que yo pienso. Y gracias, diputado. Y esa postura también extiende a otras drogas. Como usted sabe, el expresidente Cedillo, ese es un miembro del Global Commission on Drugs. Sí, con los sabios, o por ejemplo, o sea, los expresidentes. Exacto, o sea, Cardoso, Cedillo, Santos. Y hablan de la regularización, no necesariamente legalización, de toda forma de droga. La postura... La no criminalización. No, es mejor. Por la no criminalización. Mejor. ¿Y su postura llega a tal punto o no tanto? No, yo sí, claro. Pero que tiene que haber un control. Es decir, en la época del Carter es un control de Estado. Y en Uruguay hay que ver mucho la fórmula. Hay que partir de varias hipótesis. Hay el problema de las otras drogas. Ese sí es muy serio, comenzando por la amapola. Y luego, lo que sí es un problema muy grave son las drogas sintéticas. Yo estoy hablando de la cannabis específicamente. Y estoy a favor de su regulación, de su no criminalización clara y abiertamente, como están. El programa de los expresidentes es muy bueno. Primero, nadie se muere de la cannabis. Nadie se ha muerto de la cannabis, nunca. De esto se muere mucho más la gente que de la cannabis, mucho más. Y esto no está prohibido. Yo dije una vez una broma en una conferencia. Dije, sí, yo conozco a alguien que se murió de la cannabis. ¿Dónde? Es que iba pasando por la calle
y le cayó una paca de cannabis en la cabeza. Pero fuera de ese, nadie se ha muerto. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? El problema es su relación con las otras drogas. Y ahí sí, pues no tengo una respuesta. Desde luego la amapola es otro problema, pero por ejemplo en México, en estados de la República, en Chiapas, no digo en Guerrero, se cultiva la amapola. Si uno combate los campos de amapola, pues la gente se muere de hambre también. Es un problema muy delicado. Yo no sé, ni tengo una previsión, ni una información, ni un diagnóstico sobre qué se puede hacer con la amapola. Ahora, la frontera con las drogas sintéticas es otro problema. Evidentemente necesitan otro tratamiento distinto. Sí. No sé, si, diputado, si usted sabía, pero durante la cuarentena en Canadá se ha declarado cannabis un producto esencial. No se me había ocurrido. Como la comida y la medicina. Cannabis contra cannabis. Eso. Una preguntita más, no quiero abusar del tiempo, No, por pero favor. se habla mucho en el sector de negocios que después de cancelación del aeropuerto, pero más recién lo del referéndum, supuesto referéndum de Constellation, que realmente no entienden las reglas del juego para el negocio en México ahora. ¿Usted cree que con el gobierno actual es bien claro cuáles son las reglas Bueno, se paró, no camina. por el sector Luego, privado? bueno, ¿Me escucha? ¿Me escucha? bueno, ese fue, mira, al comienzo del gobierno hubo una serie de problemas de ese tipo derivados de la campaña electoral. El aeropuerto de Toluca, el aeropuerto Naín, como se llamaba, era una gran operación del anterior presidente, ¿sí? Que era Peña Nieto del PRI, porque él es de ahí, del ese estado. Y sí estaba pensado un gran aeropuerto, como se hacía en México antes. Ya sabían dónde estaba el aeropuerto, entonces un grupo de gentes cercanas al poder compraban grandes extensiones de tierra. Entonces sí se denunció, y yo lo hice también, que ese aeropuerto estaba hecho para grandes negocios del grupo de Peña Nieto. Y lo denunciamos, Luis Obrador, yo lo hice también. Entonces, al terminar y al tomar posición, resultó que ahí habían metidos muchos capitales, incluso dinero de las pensiones, se llaman afores. Entonces, reconvertir una cosa en la otra fue muy difícil. Era muy difícil para el gobierno decir, ya todas mis críticas contra el aeropuerto las olvido. Entonces, la solución sí fue muy penosa. No sé si habría otra. Tal vez hubiera sido preciso más diálogo con los inversores. En algún momento se dijo que quizá era otra solución, que entonces fuera un aeropuerto privado. Pudo haber sido. Pero el gobierno también había invertido. Yo no sé si se exploraron todas las posibilidades para que fuera o privado o mixto, no sé si me explique. Pero sí fue un golpe muy fuerte para las grandes inversiones. Ahora, no creo que haya habido otra. Y en cambio, los programas emblemáticos del Obrador, como ese famoso Tren Maya, o el aeropuerto de Santa Lucía, o el transbordador al que acabo de hablar, el Tehuantepec, pues esos también tienen una gran intervención de iniciativa privada. Ya el empresario Carlos Slim ya ganó la semana pasada la licitación de un gran trecho. Si no hay estas inversiones, habrá otras. Aquí el tema es, en el fondo, ¿en qué vamos a invertir? Esa es nuevas prioridades en materia de inversión. Hay las condiciones para invertir. Ya dijimos, salud primero. Yo pondría en segundo lugar vivienda. Vivienda da mucho trabajo, pero para eso tenemos que estar abiertos al crédito. O sea, tiene que hacer gasto público corriente y tenemos que autorizar hasta un déficit fiscal del 6-10%. Yo no veo problema.
Entonces, el orden de las prioridades, la honestidad en el gasto, la explicación a la gente y el involucramiento de grandes empresarios, yo creo que es la salida del problema, con las cartas abiertas. Por eso hablo de este Consejo de Emergencia Económica, de la empresa y de la banca. La banca está muy interesada también de participar. Aquí tenemos un problema adicional, que nosotros estamos hablando de tasas bajas de interés en el internacional, pero el de México tiene que ser alto, pues si no se van los capitales, entonces viene la devaluación. Es una política muy matizada que tiene que ser. No debemos, en mi opinión, lo digo con toda responsabilidad, continuar con pleitos entre sectores. Debe haber un mínimo de alianza nacional. Yo estoy en favor de la unidad nacional en la coyuntura, de ampliar las bases de coincidencia. Por eso lo llamo política de Estado. Hay una política de Estado que es como la Constitución. Esa la acatamos todos, ¿no? Independientemente de las ideologías. ¿Quién puede pensar que los Estados Unidos cambian de fondo de política económica porque llegan los demócratas, porque llegan los republicanos? Y lo mismo que digo de política económica interna, lo digo de política exterior. Pues claro, hay mínimos. Yo creo que México tiene como obligación, como primera tarea, de decir cuál es la base del acuerdo nacional hoy, a estas alturas. ¿En qué estamos de acuerdo? Un gobierno pondrá más acento, en Estados Unidos el Obamacare, hubo más deportaciones de mexicanos en la época de Obama que en la de Donald Trump. Pues es una política permanente de México, como cualquier país. Yo he vivido en muchos países, viví mucho tiempo en Europa, estuve 4 años de embajador, pero fui estudiante y fui profesor también. Y yo conozco muy bien la política europea, bastante, fui embajador ante la Unión Europea. Pues tienen un mínimo, incluso como Unión. Ah, por cierto, de estos documentos, el de la Unión Europea es extraordinario, porque tiene medidas básicas para toda la Unión y luego variables las que quiera cada país. ¿Cómo es posible que la Unión Europea, que no es país, sino que es obviamente un conjunto de países, pueda llegar a las mismas bases para toda la Unión? Entonces, fantástico. Es un documento, si no lo tienes yo te lo mando, es un documento extraordinario, aquí lo tengo. Entonces, tenemos una política nacional básica en todos los temas, en tema de educación, en tema de inversiones, en tema de política exterior. ¿Cuál es el mínimo nacional? Que es nuestra, pues, la definición yo le llamo del interés nacional. Si un país que no tiene bien definido, de manera permanente, puede tener variables del interés nacional, pues no puede tener negociaciones internacionales. Yo me siento en una mesa para escribir un tratado de libre comercio. Eso me ocurrió a mí en Europa. Pues teníamos entonces 11 tratados con 42 países de libre comercio. Hay que saber muy claramente cuál es el interés nacional, que deben concurrir el gobierno, los partidos políticos, el Congreso, los intereses económicos, los ciudadanos. Creo que México debe determinar pronto, para que no se vean bandazos o palos de ciego, como lo llamo, muy claro cuál es la posición del país hoy. Y que no se preste a rumores, y que está contra los privados, que se peleó con... Se puede hablar de todo, sentados en la mesa. Bueno, mil gracias, diputado. He usado el tiempo. No, hombre, está... Pero la próxima vez que vaya a México voy a traer langostas y ostiones de las provincias atlánticas. No me atrevo a traer cannabis, eso no voy a traer. Y hablamos de Luis Echeverría y José López Portillo y muchas más cosas. Entonces, pero por el momento le agradezco mucho y gracias por estar con nosotros. Perdón. Ojalá que no sea la última charla que tengamos sobre todo eso. Y, no, con mucho gusto. El recuerdo de Gabo, de nuestro enorme Gabo. Ya, no, hablamos de Gabo también. Y entonces, mil gracias a todos los oyentes hoy. Y nos vemos en la próxima vez,
en la semana que entra cuando hay otro webinar sobre el asunto de la reapertura en Perú, después del COVID también. Pero mil gracias a todos y tengan muy... El único país de Latinoamérica que tiene ahorros es Perú. Sí, Perú tiene, y Chile tiene un poco también. Menos. Pero bien. Tiene más muertos que ahorros. Bueno, terminamos así. Gracias, diputado. Gracias.